Venezuela siempre, siempre Venezuela. En este segmento del programa vamos a conversar con el economista y experto Dilio Hernández. Es del equipo de la Universidad Central de Venezuela y obviamente pues hay mucha preocupación en el mercado, en el ambiente de mercado, sobre la inestabilidad del dólar, del tipo cambiario en Venezuela, a pesar de fuertes colocaciones que ha hecho el Banco Central de Venezuela. Pero de eso vamos a estar conversando en este momento. Vamos primero a saludar a Dilio. Dilio, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No, gracias a ustedes, Alan, por la invitación, siempre pendiente de lo que ocurre en el país. Y bueno, lo que ocurre en el país y sobre todo lo que ocurre en la frontera nuestra con Colombia, pues evidentemente impacta en la economía del norte de Santander y toda Colombia en general, porque Venezuela sigue siendo un mercado muy importante para Colombia y por supuesto toda esta dinámica de la economía incide directa o indirectamente en esas relaciones económicas que se establecen entre los países. Como tú dices, efectivamente, el, la inestabilidad del mercado cambiario nuestro, pues ya es una variable que hay que tenerla presente, diría, diariamente, pues, porque nuestro mercado cambiario oscila muy, pero muy regularmente, y el gobierno, a pesar de estar inyectando cifras importantes en el mercado, pues no han podido contener el crecimiento del dólar en cuanto a la cotización con el bolívar y la depreciación del bolívar frente al dólar, por supuesto. De hecho, Ah, en lo que va del año hemos invertido, el gobierno ha inyectado alrededor de 2.500 millones de dólares. Eso es una cifra que proyectada al año va a superar perfectamente los 5.000 millones de dólares. Nosotros habíamos estimado que eso podría haber estado entre 4.000 y 4.500, pero creo que con la dinámica que se está dando, esa demanda adicional de dólares que se da va a estar superando perfectamente los 5.000 millones. Y eso tiene un impacto muy, muy, muy directo en la economía venezolana, donde la oferta de dólares tampoco es tan voluminosa. De hecho, el déficit de nuestra oferta de dólares se ve, vamos a decirlo, compensada solo porque el gobierno pues extrae de nuestras reservas para colocarlas en el mercado cambiario y eso tiene un efecto pues, directo en la economía nacional. Como te ahora, digo, Dilio, o sea, uno no entiende cómo el Banco Central pareciera que lo único que tiene es un solo cartucho en el rifle y en ese rifle, ese cartucho es inyección de divisas al mercado. ¿No tiene otra alternativa el Banco Central de Venezuela? bueno, mira, la única forma de que tú tengas un equilibrio entre la oferta de divisas y la demanda de divisas es que usted genere divisas. Y lo cierto es que en el país no hay una generación de divisas producto de las exportaciones, que es el único mecanismo que tienen los países para poder ofertar o obtener divisas. Nuestras exportaciones, fundamentalmente de petróleo, a pesar de que han habido una recuperación por el aporte que está haciendo las empresas transnacionales como Chevron, por ejemplo, tampoco es que es muy, muy significativo. Nosotros estamos todavía en alrededor de 800.000 barriles diarios y eso sigue siendo una oferta deficitaria porque entre lo que tienes comprometido eh, con la deuda que tienes con países como China y como Rusia, como Irán, donde tienes que estar pues, pagando lo que has prestado durante años anteriores y, y la demanda interna, pues lo que te queda es un margen muy pequeño y ese es el margen que incluso se está utilizando para tratar de contener la demanda. De hecho, si tú te fijas en el comportamiento de la economía, el gobierno ha como desechado ya que la dependencia del mercado cambiario solamente del dólar, incluso parte del gasto público está centrado en los impuestos nacionales, como el que está aportando 4 millones de dólares al fisco.
Eso implica que allí en el BCB hay conciencia de que no hay una oferta holgada de dólares proveniente de lo que es tradicionalmente nuestro mercado del flujo de divisas, que ha sido las exportaciones petroleras y las exportaciones de otros productos, como hierro, como, minerales, bauxita, todo lo que producimos normalmente, el mismo oro. Entonces, por eso tú ves que esa oferta sigue siendo muy, 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 muy escasa. De hecho, le pongo una relación matemática. Pues nosotros diariamente, el promedio que demanda el país en dólares está alrededor de unos millones de dólares, de unos 50 y 70 millones de dólares diarios. Si eso lo multiplicas por 5, pues tiene una demanda semanal de 300 millones, 300, 250 millones. Y si tú ofertas semanalmente 100 millones de dólares, que es más o menos el promedio que invierte el Banco Central, pues tiene un déficit de 200 y 300%. Eso quiere decir que tienes una oferta de divisas muy, muy desigual en relación a la demanda que sigue dando. Y lo peor que puede ocurrir es que, como todo el mundo sabe, en los últimos meses del año la demanda de divisa va a ser mayor y entonces la presión del mercado cambiario va a ser mucho más grande. Esa cifra que yo te acabo de dar, ¿no? ¿Tú, tú crees que se cumpla el pronóstico de especialistas como la gente de Ecoanalítica que han colocado el dólar por encima de los 60 bolívares a finales de año? Ya, el dólar se ha mantenido en el precio que tú tienes ahorita, alrededor de 32 bolívares por dólar, porque ha habido esa inversión fuerte de dinero. Te repito, 2.500 millones de dólares en 6 meses, 6 meses, no es una cifra pequeña. Te repito, si no generas ofertas alternativas. Si la proyección, tal como se está dando, es de 5.000 millones de dólares, pues es muy posible que el dólar esté por encima de los 50 bolívares. Eso es algo obvio. Lo único que podría cambiar esa tendencia es que la inyección de dólares sea mucho mayor y eso va a depender de si el mercado petrolero se un poco más y las empresas que están produciendo petróleo en el país le aportan mayor cantidad de dólares al fisco. Eso no parece ser lo que va a ocurrir. De hecho, si tú te das cuenta, promedio de incremento del dólar en cuanto al valor está alrededor del 70%, ¿no? 50-75% aproximadamente lo que el dólar nuestro se ha ido eh, valorizando. Y el bolívar se ha ido depreciando en alrededor del 50%. O sea, hay allí esa contradicción. Y por eso tú ves en la frontera que los precios en bolívares se han como congelados, pero los precios en dólares se han elevado. Y es lógico, porque la presión sobre el mercado de dólares es mucho mayor que la presión que hay en bolívares. De hecho, la presión en bolívares más bien ha tendido a bajar, no solamente porque hay una oferta de casa, sino porque el mercado nuestro se caracteriza por un dominio fundamentalmente del dólar y las divisas eh, que intervienen en él, ¿no? Llámense euro, peso. Entonces, la demanda allí es mayor que la que se está dando en bolívares y por eso es lo que ocurre, que haya esa desigualdad entre la depreciación del bolívar en alrededor de un 50% y la depreciación del valor adquisitivo del dólar que está entre 50 y 75%. O sea, lo que te quiero decir es que tú al comienzo del año necesitabas 100 dólares para comprar una cosa y hoy necesitas alrededor de 150, 175 dólares para comprar ese mismo producto que comprabas en 100 dólares. Entonces la gente tiene allí una contradicción de lo que hace su dinero, que está dado en bolívares y que frente al mercado de divisas pues, se ha ido disminuyendo. Eso es lo que está ocurriendo allí en ese mercado cambiario. El otro elemento que uno puede ver allí es cómo la inflación se ha ido comportando. Ya nosotros tenemos inflación acumulada de alrededor de, algunos la estiman en 115%, el propio Banco Central estima que esto está en alrededor de 120-125%, y eso proyecta una inflación por encima de los 300% en el año. Eso es una carga muy elevada sobre el bolsillo del ciudadano común y corriente. Y
Bueno, y eso no parece disiparse en el corto plazo. Bueno, porque no tenemos una economía sana que genere las divisas suficientes para atender la demanda de un país que requiere traer productos del exterior, porque la mayor parte de nuestras industrias, de nuestra base productiva, pues, tiene insumos importados, y esos insumos importados se han ido incrementando cada vez más, y por eso es que ocurre lo que está ocurriendo. Y si tú le agregas que la demanda interna nuestra se ha contraído en forma muy importante. Los propios empresarios estiman que esta contracción es entre 30 y 40%. Entonces tienes un mercado muy difícil de recuperar en lo que resta del año, y eso hace que, por supuesto, el crecimiento final del país, que nosotros aspirábamos que creciera entre 3 y 5%, las estimaciones que se habían establecido a principios de año, incluso en 2 o 3 meses anteriores. Los mismos organismos como la CEPAL habían dicho que estaríamos allí entre 3 y 5%. Bueno, hoy en día estamos ya diciendo que estos cambios que se han dado en la economía venezolana empujan a que el crecimiento difícilmente va a llegar al 1%, y algunos han comenzado a estimar que vamos a tener un crecimiento negativo este año. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo con nuestra economía. Ahora, Dilio, hay un aspecto que es claro. El gobierno tiene un discurso de no dolarización, pero el mercado está prácticamente dolarizado. Esa contradicción también no contribuye a la situación que vivimos. Es que yo creo que nosotros vivimos una dolarización no decretada, Alan. El mismo gobierno que ha venido implementando un discurso de uso del bolívar es el primero en que incurre en no cumplimiento de esa oferta de utilización de bolívares. No solamente porque tiene contraído la oferta de dinero en el sistema bancario, que es el que puede darle salida a los bolívares y le puede dar pues mayor utilización. No te olvides que el encaje bancario está por encima del 70%, y es una cifra muy alta en una economía que tiene una gran necesidad de recursos para poderse recuperar. Y cuando digo que necesidad de recursos, no solamente en el sector privado, el sector público tiene una enorme cantidad de necesidades. La única forma de cubrirlas es con divisas. Entonces, esa economía, pues difícilmente se va a poder mejorar si tú no tienes a nivel interno una oferta de dinero nuestro, sólida, fácil para acceder, y por ejemplo, con el encaje tan alto, es muy difícil que de hecho, incluso si tú puedes notar, hay como un desplazamiento al uso de lo que nosotros llamamos el dinero digital, porque es como la manera más fácil un poco de aliviar esa necesidad de bolívares. No, la oferta de dinero nuestro no llega al 10%, ¿no? Eso es una cifra que sigue siendo muy pequeña, y por eso ocurre lo que tú acabas de mencionar. Hay un aspecto claro, el tema del respaldo del signo monetario. Venezuela, cuando Maduro llega al poder, tenía más de 400 toneladas de oro en reservas en el Banco Central de Venezuela. Hoy, si nos vamos a lo que ellos nos dicen, tienen 61 toneladas. Esto, pues, le quita muchísimo respaldo al signo monetario, ¿no? Claro, y si tú le agregas a esa serie de oro que ha sido tradicionalmente uno de las reservas más importantes del país, eso ha sido, hasta hace unos años era impensable que el Banco Central tocara la reserva, ¿no? Y por eso tú tenías en la bóveda del Banco Central 300, 400 toneladas de oro como garantía de muchas cosas. Pero a eso tú le tienes que agregar que nosotros, en ese monto de reservas que declaramos, tenemos alrededor de 4 a 5 mil millones de dólares que están en activos de los organismos multilaterales, en divisas, que no son accesibles, que no están a disposición del gobierno. O sea que a esos 9 mil millones que se declaran de respaldo a nuestra moneda, tú le restas casi 5 mil millones y te quedas con 4, pero lo que le estaba restando
quedaba en oro. Y entonces el oro, si lo has dado, pues tu respaldo ahorita, algunos estiman que difícilmente supera los $1.000 millones líquidos para poder operar en el mercado de las importaciones, de lo que tú necesitas permanentemente para sostener la economía de un país. Entonces, la economía pues, es bastante complicada el país en lo que resta del año y, y los augurios no son muy, eh, muy buenos, pues, hay que decirlo con mucha franqueza. De tal manera que allí hace falta, por supuesto, una política económica mucho más coherente, más estructurada, que se aboque realmente a la solución de las variables que está afectando la economía nacional y que, bueno, no pueden ser las directrices que se emanan de los organismos del gobierno, ¿no? Y eso hay que corregirlo. No es muy fácil corregirlo ya, faltando 4 o 5 meses para el cierre del año, y eso complica, por supuesto, las soluciones que se puedan dar. Es un poco lo que está ocurriendo en la economía nacional y por esa nube de dudas que hay hacia dónde va nuestra economía de final de año. Y ojalá, Alan, el próximo año, pues un poco cuando el panorama por favor se despeje y haya mayor transparencia para acceder a los recursos internacionales que son fundamentales. Mira, no hay manera, Alan, de que la economía se supere si nosotros no somos capaces de atraer inversiones foráneas que alimenten las necesidades de financiamiento, por ejemplo, de la industria petrolera. Nosotros no vamos a producir más de 1 millón de barriles diarios si no hacemos inversiones en ese mercado. Si tú ves incluso la cantidad de taladros que hoy en día tiene operando el país, es realmente paupera en relación a lo que era la industria petrolera hace unos años atrás. Pero si tú tienes el sistema eléctrico igual, la necesidad de inversión en el sistema eléctrico, que es fundamental para que la industria pueda operar y para que no solamente el ciudadano normal y corriente que necesita un sistema eléctrico garantizado, sino la industria, que es fundamental. El mismo sistema agrícola necesita de la base energética para poder hacer parte de su operación. Bueno, allí las inversiones son los $20.000 millones. Porque, bueno, la tragedia nuestra es que es un cuento como el de acabar, ¿no? En los últimos 20 años, la crisis energética nuestra ha sido un signo característico, ¿no? Nosotros hoy en día, la demanda, por ejemplo, de energía, yo creo que hoy en día son como 14 a 15.000 kilovatios, creo que le dicen los ingenieros, y nosotros estamos produciendo alrededor de 6, 5 o 6. Eso es una cifra muy pequeña, o sea, no somos capaces ni siquiera de abastecer el mercado interno. Entonces, te pongo esos dos ejemplos para que veas las enormes necesidades de financiamiento que tiene el país. Y si tú no tienes acceso a los organismos internacionales que financian, porque hay dudas sobre la transparencia del manejo de los recursos en el país y la transparencia de los procesos democráticos, pues hace que haya mucha duda para que la inversión pueda fluir, ¿no? Y eso tiene que cambiar si tú quieres mejorar la dinámica de nuestra economía en los próximos años. Creo que ese es el gran reto que tiene el próximo gobierno, sea de quien sea, pues no habrá manera de resolver la economía del país y la estabilidad del país si no se cambian estas políticas que durante 20 años se han implementado y que, bueno, los resultados han sido más negativos. Alguien decía, Albert Einstein decía que si tú no cambias la estrategia, no cambias la forma de resolver los problemas, pues los resultados siempre van a ser los mismos y aplica la misma dosis con la cual has obtenido los resultados negativos. Bueno, Dilio, muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. Como siempre, es un placer tenerte aquí en el programa. No, gracias a ti y por supuesto siempre a la orden, siempre que uno pueda. Eh, Nosotros que vivimos allí en esa zona tan difícil de las relaciones económicas, digo difíciles porque si hay una región que, cuando yo hablo de región, siempre me refiero a las dos partes, Alan. Siempre, yo no consigo Táchira, no consigo Cúcuta separados
digo, el norte de Santander separado del Táchira, y separado de Mérida, y separado de Trujillo, y separado del sur del lago. Bueno, porque son unas comunidades que están articuladas durante muchos años. Y todo lo que ocurre, lo que decía al comienzo en el país, pues impacta a Colombia, y todo lo que le impacta en esa frontera colombiana impacta a Venezuela. De tal manera que, por supuesto, nosotros aspiramos que la economía nuestra se fortalezca en los próximos años y entonces volvamos a esa realidad que vivimos hace muchos años y que no es muy difícil de seguir si cambiamos pues las reglas de juego, y si somos más creativos y más innovadores en esto del intercambio con los vecinos, especialmente en Colombia, que es un vecino para nosotros fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Vamos.